Continuando con donde nos habíamos quedado, ya habíamos definido una función, habíamos visto cuándo dos funciones son iguales. Entonces ahora vamos a ver ya funciones especiales. Voy a empezar primero por nombrar funciones bastante elementales, por ejemplo la función constante. La función constante. La función constante va a estar definida así, ¿no? Yo estoy trabajando de los reales hacia los reales. ¿Está bien? Y entonces el x lo voy a asociar, ¿no?, con un valor, y es un valor constante. Es un valor que no cambia. ¿Está bien? La representación de esto podría ser esto de aquí, ¿no? Bien, tengo mi eje X y mi eje Y. ¿Está bien? Ahora, significa que para cualquier valor de X, la función va a valer K, siempre K, ¿no? Si X vale 0, entonces el punto asociado es 0,K. Ahí está, ¿no? Si X vale 1, entonces el punto sería este de aquí, ¿no? 1,K. En general, o sea, van a ser todos estos puntos que están acá, ¿cierto? O sea, sería todos estos puntos de acá, ¿no? Todos estos puntos de acá. Es una línea horizontal, ¿ya? Entonces aquí está el K. Es una línea horizontal, ¿ok? Donde nosotros podemos reconocer que el dominio de esa función es... El dominio, o sea, a mí me gusta pensarlo como si la gráfica definiera una sombra respecto al eje X. O sea, entonces un punto verde, un punto de aquí genera una sombra aquí, y entonces todos los puntos de la gráfica van a generar una sombra, y entonces esa sombra es toda la recta de los reales, ¿no? Todos. Entonces el dominio va a ser justamente todos los reales, ¿no? ¿Está bien? Entonces es como básicamente la proyección de la gráfica sobre el eje horizontal, ¿no? Todos los reales. Y aquí lo mismo, el rango de la función va a ser la proyección de la gráfica con respecto al eje Y, o sea, cómo se proyecta, ¿no? Y lo que proyecta solamente es un punto, y es el punto K, ¿no? Porque para este punto de acá, por ejemplo, no hay gráfica, ¿no? No hay proyección acá, no hay gráfica. Entonces solamente es un punto, es el punto K. El rango entonces es un conjunto unitario, ¿no? Listo, K. Bien. Entonces, esa es la función constante, ¿no? Esa es la función constante que quede claro. Función constante. Voy a definir otra función bastante interesante, la función lineal. ¿Qué es la función lineal, no? Voy a trabajar otra vez de los reales hacia los reales. Entonces agarro un elemento aquí y lo relaciono, pero voy a relacionarlo de esta manera, de manera lineal. ¿Está bien? Donde este de aquí se le llama pendiente. Se le llama pendiente, ¿ok? Y este de aquí es el corte en el eje Y, en el eje Y. ¿Está bien? Para poder graficarlo bien. Entonces, si yo defino mi función, por ejemplo, ¿no? Mi función f de x es igual a 3x más 2. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Tengo mi gráfico, mis ejes, ¿no? Entonces el eje x y y. Entonces yo sé que este de aquí, el que multiplica a x, es la pendiente. Si la pendiente es positiva, entonces la gráfica es así. Va a tener así. Va a tener esta inclinación. Y si la pendiente es menor que 0, entonces la recta va a ser de la manera opuesta.
¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en este caso, la recta tendrá que ser así. Pero también sé que va a cortar al eje Y en dos. O sea, tiene que pasar por dos. Entonces aquí podemos decir que la recta es así. Ahí está. Esta es la recta. Esta es la función f. ¿Ok? Listo. Entonces, para que quede más claro, cuando yo defino mi función lineal f de x, que es igual a mx más b, ¿está bien? Teniendo ya los ejes, por ejemplo, acá están mis ejes, es el eje x y este es el eje y, ¿okay? Va a definir una recta, por ejemplo esta es mi función f. Entonces, del eje x positivo hasta la recta, este de aquí es un ángulo θ, ¿está bien? La tangente de ese ángulo es la pendiente. ¿Okay? Entonces es lógico pensar que si la recta tiene esta inclinación, entonces el ángulo pertenece al primer cuadrante, ¿no? Entonces, como pertenece al primer cuadrante, la tangente es positiva, ¿no? Por eso que m es mayor que 0, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si el θ hubiera crecido, o sea, habría estado en el segundo cuadrante, por ejemplo, entonces voy a definir acá. La gráfica podría haber sido acá, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces sería mi función f. Y acuérdate que la pendiente es la tangente del ángulo generado desde el eje x positivo hasta la recta, ¿no? Ahí está. Y aquí nos damos cuenta que el θ pertenece al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la tangente de θ es negativa. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que la pendiente es negativa, ¿no? Ahí está. Entonces, si es así, el ángulo es agudo, ¿no? Por eso la pendiente es positiva, ¿no? Si es así, entonces la pendiente es negativa porque el ángulo ya está en el segundo cuadrante. Esa es la razón. Entonces, ya tengo una función lineal. Ahora, cuando yo tengo una función lineal, la voy a sacar, por ejemplo. Es importante identificar quiénes son sus cortes, ¿no? Necesitamos hablar de los cortes. Aquí tengo mi función. Listo. Y entonces hablemos de los cortes con los ejes. Entonces, si yo quiero, ¿dónde intercepta la gráfica la función? Al eje X o al Y. Entonces, voy a colocarlo así, el corte, quiero analizar el corte en X. Entonces, si quiero analizar el corte en X, a lo que tengo que hacer es igualar al Y a 0. ¿Está bien? A Y a 0. ¿Y quién es Y? Es tu f de X, ¿cierto? Entonces el f de X será... el f de X es 3x más 2. Y eso es igual a 0. Así que X vale menos 2 tercios. Significa que la gráfica corta el eje X en el punto menos 2 tercios. O sea, en este punto de acá. Menos 2 tercios. Pero como ese punto es una coordenada, es menos 2 tercios, 0. Porque el y valía 0, ¿no? Ya tengo el X y ya tengo el Y. La coordenada es menos 2 tercios, 0. Ahí está. Entonces es el corte en el eje X. Si yo quiero el corte en Y, entonces igualo a X a 0. Entonces yo sé que la función f de X era 3x más 2. Entonces si igualo a X a 0, este vale 0. Entonces será 3 por 0 más 2 y solamente me he quedado con el 2, ¿no? Entonces el f de X ahora vale 2. Significa que la coordenada es el punto 0,2. 0,2, ¿no? Y es exactamente el corte en el eje Y, ¿no? Ahí está. Que en una versión rápida es el término independiente nada más. Si está expresado así, ojo, ¿no? Tiene que ser expresado así. Entonces ya tengo el corte en X y el corte en Y. Listo. Otra cosa importante es definir que cuando, por ejemplo, a mí me dan una función así graficada, ¿no? Vamos a practicar esto ya. Primero, tengo la función f de x, ¿no?
Imaginemos que me dan 2x más 7, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a ponerle menos 3. Ahí está. Entonces, ¿cómo es esta función? Voy a dibujar mis ejes. Ahí está. Bien. El corte es en menos 3. O sea que este punto menos 3. Porque el menos 3 está abajo del 0, ¿no? La pendiente es negativa. Entonces la recta, ya te imaginarás cómo es, ¿no? Ahí está. Así va a ser la recta. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el dominio de la función, no? El dominio de la función. El dominio de la función es la proyección de esta función con respecto al eje X, ¿no? O sea, y entonces la proyección es todos los reales, ¿no? Porque este punto proyecta acá, este punto proyecta acá, o sea, todos, va a haber una proyección siempre para todos los puntos, ¿no? Acá también. Entonces, todos los reales. El rango va a ser la proyección con respecto al eje X, al eje Y. Entonces será, a ver, lo proyecto acá, lo proyecto aquí, proyecto aquí, proyecto aquí, 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 aquí. O sea, también va a ser todos los reales, ¿no? La proyección. Ahí está, el dominio es todos los reales y el rango es todos los reales. ¿Ok? O sea, esa es la gráfica, el dominio y el rango. Si a mí me dan la gráfica, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que me están dando esto, ¿no? Esto. Entonces, a ver. Podría ser así, ¿no? Tengo esta gráfica acá. Yo sé que este punto es 6 y este punto es 4. ¿Cuál es la función? ¿Cierto? ¿Cuál es la regla de correspondencia? ¿Ya? ¿Cuál es la regla de correspondencia? Yo sé que la función va a estar definida como mx más b, ¿cierto? Ahora, pero el b ya lo conozco ya, porque es el corte en el eje y. Este de aquí, ¿no? O sea, es 6, ¿cierto? Es 6. Entonces, eso que quede claro, ¿ya? De 6 de frente acá. Ahora, la pendiente es lo que me falta, ¿no? Pero la pendiente la puedo calcular así. Miren, voy a poner la coordenada de este punto, que es 0,6, y la coordenada de este punto, que es 4,0. Y entonces la pendiente va a ser la división entre la resta de la segunda componente, o sea, 6 menos 0, y la resta de las primeras componentes, o sea, 0 menos 4. En otras palabras, la pendiente es 6 entre menos 4, que eso es menos 3 medios. Entonces esto es menos 3 medios. Significa entonces que mi función es menos 3 medios x más 6. Ahí está. ¿Okay? Entonces la pendiente la puedo hallar de manera fácil así. ¿Ya? La pendiente la puedo hallar así. Es la pendiente. Listo. Entonces, practiquemos eso, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, vamos a tener una gráfica acá. Listo. Voy a definir mi recta. Ahí está. Listo. Entonces, por ejemplo, voy a tener este punto. Este es el punto 1,3. Está bien. Y aquí voy a tener, por ejemplo, el punto menos 2. Listo. Listo. ¿Cuál será esta función? G le voy a poner. Bueno, entonces yo sé que g de x va a estar definido como mx más b porque es una función lineal. No tengo el corte en el eje y, o sea, no lo tengo. Pero sí tengo dos puntos, ¿cierto? Sí tengo dos puntos. Entonces, lo primero que voy a hallar es la pendiente. Entonces, la pendiente será, primero, este tendrá coordenadas de 1,3. Y este tendrá menos 2,0, ¿cierto? Entonces la pendiente será la división entre 3 menos 0 entre 1 menos menos 2. 1 menos menos 2. Ahí está. Entonces aquí será 3 menos 0 es 3
Y aquí 1 más 2 es 3. Y eso sale 1. Entonces la pendiente es 1. Significa entonces que la función g de x es 1 por x más b. Ahí está. Ahora, ¿cómo calculo el b? Con el punto que tengo. Pues no, con cualquiera en realidad. Agarro cualquier punto. Voy a agarrar este punto acá, menos 2,0. ¿Qué significa? Que cuando x vale menos 2, la función vale 0. Entonces 0 es igual a menos 2 más b. Pasa al otro lado. Significa entonces que b es 2. B vale 2. Entonces ya tengo el b. Y con eso ya tengo la función, ¿no? Voy a tener la función. La función sería g de x es igual a m, que vale 1 por x, más b, que vale más 2, ¿no? Ahí está. Entonces ya está. Así tendría la función. ¿Ok? Y también nos podemos dar cuenta acá que si tú generas el triángulo entre esos dos puntos, el triángulo, por ejemplo, este triángulo de acá, ¿no? Entonces, el ángulo de inclinación es este teta, ¿no? Es este teta. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Será de 0 a 3, pues, ¿no? Una longitud de 3. Y aquí de menos 2 a 1 también es 3. Entonces la tangente de teta es 3 entre 3, ¿no? O sea, 1. Entonces el ángulo es 45 grados, ¿no? ¿Cierto? Y la pendiente es 1, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces es muy importante saber movernos entre la función constante, la función lineal, ¿no? Son funciones muy elementales, pero son bastante importantes. Bien, entonces ya dominado la función lineal, vamos a ver la función cuadrática. Una función cuadrática. Cuando yo defino mi función cuadrática, la voy a definir así: f, que va de los reales hacia los reales, está bien, de x, f de x, ¿ya? Que va a ser elevarlo al cuadrado, básicamente eso, ¿está bien? Ahí está. Entonces, la gráfica, por ejemplo, tendrá que ser así, ¿no? Vamos a ver. La gráfica va a ser así. Está. Este es mi eje x y y. Entonces, básicamente va a ser así. Es una parábola que pasa justo por el origen. ¿Está bien? Es esa parábola y tiene que pasar justo por el origen, o sea, aquí. Ahí está. Es simétrica con respecto al eje y. ¿Está bien? Es simétrico. Ahora, el origen 0,0, ¿no? 0,0. A esto nosotros llamamos vértice. Es el vértice. ¿Está bien? Entonces, esta es mi función f de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? Esa es mi función. Cosas interesantes, ¿no? El dominio de la función es, bueno, está proyectando siempre a un punto en la recta de los reales, así que es todos los reales el dominio. Pero el rango sería la proyección de esta gráfica sobre el eje y, o sea, sería esto de acá, ¿no? Aquí, proyecta aquí, proyecta aquí, proyecta aquí. O sea, todos estos puntos están en el rango, pero acá abajo no hay gráfica, mira, no hay gráfica. Entonces solamente es desde 0 hasta más infinito. Ese es el rango de la función. ¿Está bien? Ok. Lo cual es lógico, ¿no? Porque el x al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces esto aquí es el f de x, ¿no? El f de x es mayor o igual a 0. Significa, acuérdate que el rango es donde vive f de x y el dominio es donde vive x, ¿no? Está bien. Entonces eso es lo que se cumple. Listo. Ahora, también necesitamos ver cómo sería la función f definida de los reales a los reales. X definida como menos x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces,
Hacemos lo mismo, voy a dibujar acá mis ejes. Pero en este caso, lo que va a pasar es que voy a invertir la parábola. Entonces la parábola va a ser así. Así va a ser la parábola. ¿Está bien? La parábola va a ser así. Esto es menos x al cuadrado. ¿Ok? Este sigue siendo el vértice. Vértice. Que en este caso toma un máximo valor, ¿no? O sea, acá puedo hablar de un máximo de esa función. Aquí yo podría hablar de un mínimo, ¿no? Aquí es un mínimo, ¿no? Pero acá este es un máximo. Ahora, el dominio de esta función, dominio, todos los reales, ¿cierto? Pero el rango sería, solamente hay proyección para estos puntos de acá, para arriba no hay, ¿no? Entonces será desde menos infinito hasta 0 cerrado, ¿no? Ahí está mi función cuadrática. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo en claro eso, si es que, por ejemplo, yo defino una función, está bien, defino una función así, ¿ya? Por ejemplo, 4x al cuadrado. ¿Qué significa esto? Lo que significa en realidad es que lo que va a pasar, que la gráfica, voy a colocar acá, si el x cuadrado era esto, si el x cuadrado era esto, x cuadrado, entonces el 4x cuadrado va a ser esto. Esto es el 4x cuadrado. O sea, la parábola se hace más estrecha nada más. 4x al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Ahora, y si yo dibujo... No, pero mantiene su forma de parábola, ¿no? Pero si yo dibujo por ejemplo 0,1 x al cuadrado, 0,1. Entonces, si mi parábola x al cuadrado era así, esta es mi parábola x al cuadrado. Entonces 0,1 x al cuadrado sería esta, ¿no? Esta de acá. Sería un poco más ancha. Esa es mi parábola 0,1 x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si el coeficiente, si yo tengo un ax al cuadrado, ¿no? Y el coeficiente está entre 0 y 1, entonces se va a hacer más ancho. Pero si el coeficiente aquí, si aquí, ¿no? Si ax al cuadrado, si a es mayor que 1, entonces se hace más estrecho. ¿Está bien? Eso que se entienda. Pero sigue siendo parábola, sigue teniendo el mismo vértice, sigue teniendo la misma orientación. Entonces, más o menos el mismo comportamiento. Ahora, hablemos de traslaciones. Traslaciones. Si es que yo digo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo con ejemplos. Voy a hablar de una traslación horizontal. Una traslación horizontal. Cuando yo me tope con algo así, ¿no? F de x que va a estar definido como x más 6 elevado al cuadrado. Ahí está. Aquí, esta es una gráfica trasladada horizontalmente. Cuando a mí me suman o me restan dentro de la función, o sea, básicamente cuando yo tenga que calcular f de x más h, digamos, o menos h, ¿está bien? Entonces, voy a utilizar una traslación horizontal. ¿Ya? ¿Qué significa? Si yo tengo mi eje, ¿está bien? Mi parábola era básicamente así. Esta es mi parábola. Esta es mi parábola x al cuadrado. ¿Está bien? X más 6 al cuadrado se ha trasladado horizontalmente, se ha movido horizontalmente. ¿Cómo voy a saber para dónde se mueve? Igualo a 0 a este de aquí. O sea, x más 6 igual a 0, x vale menos 6. Se ha movido a menos 6. Entonces, ubico el punto menos 6, acá está menos 6. Menos 6. Y ahí se ha movido. Entonces, la gráfica sería así. También voy a ponerlo un poquito más acá. Entonces la gráfica sería así, ¿no? Ahí está.
donde el vértice está aquí. Se ha movido, ¿ves? Se ha movido. Se ha movido. El vértice que estaba acá se ha movido acá. Se ha movido. Ok. Ahora, si yo quiero ver el corte en el eje Y, ¿no? Si quiero el corte en Y. El corte en Y, ¿qué debo hacer? Igualar a X a 0, ¿no? Si X vale 0, entonces f de X será 0 más 6 al cuadrado, ¿no? 36. O sea que el corte es 36. Ahí está. Ahí debe cortarlo. Ok, entonces esa es la traslación horizontal. Ahora, puede ser que nos topemos también con una traslación vertical. Una traslación vertical. Ejemplo, ¿no? Si yo defino mi función x, f de x. Se definiría, por ejemplo, x al cuadrado más 3. Ahí está. Y aquí básicamente la forma es que el f de x va a estar sumado o restado por un valor. ¿Está bien? Si te suman, entonces subes, y si te restan, bajas. Baja la gráfica. ¿Ok? Entonces voy a tener mi gráfica así. ¿Cómo era mi parábola original? Era esta, ¿no? Esta era mi parábola, ¿no? X al cuadrado. O sea, mi parábola que justo pasa por el origen. Pero tiene que subir 3, ¿cierto? Tiene que subir 3. Entonces, vamos a colocarlo acá. ¿Qué significa? Que ahora mi parábola tendrá que ser así, ¿no? Ahí está. Esta es mi función x al cuadrado más 3. ¿No? El vértice que estaba en el origen ha subido 3. O sea que mi nuevo vértice es el punto 0,3. 0,3. Ese sería el mínimo valor, ¿no? ¿Está bien? Ese sería... ok, ahí está. Ahí me doy cuenta que no hay intersección con el eje X, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta de eso. Listo. Listo. Entonces, ya tenemos esas. Ahora, ¿nos podemos topar con una combinación de estas dos? Claro, ¿no? Ya hablando de una traslación horizontal y vertical, ¿no? Una horizontal y vertical. Por ejemplo, podría ser esta, ¿no? F que va así. Ahí está. Listo. Por ejemplo, esa función, ¿cierto? Esa función de ahí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, no? ¿Qué deberíamos hacer? Voy a colocar esto. Listo. Y decimos aquí, ¿no? Decimos aquí. Cuando yo tengo esto, voy a ver una traslación horizontal igual a 0. O sea, x vale 2. Se ha movido a 2 entonces. A 2. Este menos 1 me indica que ha bajado 1. Entonces aquí, menos 1. Entonces la gráfica se ha movido acá. El vértice se ha movido ahí. Y la característica de la parábola se mantiene igual. O sea, básicamente tendrá que ser así. Así tendrá que ser. ¿Está bien? Vamos a dibujarlo mejor. Ahí. Así tendrá que ser. Ahora, claro que tiene cortes en eje X y Y, ¿no? Si nosotros analizamos, a ver. A ver, por ejemplo, analicemos corte en X. Corte en X. Si yo quiero analizar corte en X, al Y lo igualo a 0. ¿Qué significa? Que la función es igual a 0, ¿no? X menos 2 al cuadrado menos 1 es 0. Significa que x menos 2 al cuadrado es 1. Y ahí hay dos soluciones, ¿no? X menos 2 es 1 o x menos 2 es menos 1. ¿Cierto? Ya. Esto lo vamos a mover un poquito más allá.
Listo. Entonces es 1 o menos 1. Aquí. Listo. Entonces x vale 3 o x vale 1. Entonces lo está cortando en 3 o en 1, ¿cierto? Entonces ya me doy cuenta que la gráfica tendrá que ser un poquito más estrecha. Ahí está mi gráfica. Entonces los puntos de intersección son 1 y 3. Listo. Bien. Ahora, con el eje Y también lo corta, ¿no? ¿Y dónde? ¿Cómo vemos eso? Corte en Y. Corte en Y. Tenemos que igualar al x a 0, ¿no? Si igualo a x a 0, entonces el y será 0 menos 2 al cuadrado menos 1. Que esto es 4 menos 1, 3. O sea, este punto es 3. ¿No? Ese punto es 3. ¿Está bien? 3. Y ya está. Entonces ya tengo bien dibujada la parábola, ¿no? Listo. Bien. Entonces... esta es la segunda parte. Hemos aprendido a dibujar funciones, bueno, el que era la función constante, la función lineal y la función cuadrática hasta este momento, ¿no? ¿Qué pasaría si, para tenerlo más claro, si a mí me dijeran, ¿no? Tengo la función f de x igual a menos 2x menos 1 al cuadrado más 3. Ahí está. ¿Está bien? Quiero dibujar esa función. Entonces, analicemos primero. ¿Hay traslación horizontal? Sí. Acá igual a 0. Entonces x vale 1. Significa que, a ver, voy a... Están mis ejes. Listo. Entonces se ha movido a 1. A 1. Ha subido 3. Entonces 3. Acá está. Ahí está. Y ahora, la gráfica no será así porque el coeficiente es negativo. Este es menor que 0. Es menos 2. Entonces, lo único que hace es que esto sea así. Esa es la gráfica de la función, entonces, f. ¿Ok? Ahí está. Y de ahí analizamos ya cuáles son los cortes en x y y, ¿no? Listo. ¿Ok? Ahora, ¿y qué pasa si, por ejemplo, a mí me dan una función que no está en esta forma, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Algo x al cuadrado más 8x menos 3, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces hay que convertir. Acá hay que completar cuadrados, ¿no? Agarras la variable, agarras el signo, agarras la mitad, elevas al cuadrado y le quitas el cuadrado de ese número. Y ahora este menos 3 se copia igual. Entonces en realidad será x más 4 al cuadrado menos 16 menos 3 menos 19, ¿no? Y aquí grafica, ¿no? Yo sé que mi gráfica entonces será a menos 4 se ha movido y ha bajado menos 19, ¿no? Menos 19. Entonces aquí, y entonces mi gráfica será así, ¿no? Esa será la parábola, ¿no? Ahí está. Más o menos así. Entonces esa es mi parábola, ¿no? Ahí está. Ok. Puede ser que te topes con un caso así, ¿no? Puede ser que te topes con un caso así, lo voy a colocar así. Ahí está. O puede ser que el caso sea un poco más complicado, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 6x menos 1, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces aquí recomendable factorizar el coeficiente principal, o sea, menos 2. Me va a quedar x al cuadrado menos 3x, ¿no? Para que sea más 6. X y aquí menos 1. Y aquí completo cuadrados, ¿no? Entonces será x menos la mitad, 3 medios, elevo al cuadrado y le quito 9 cuartos, ¿no? Porque es el cuadrado de este. Menos 1. Entonces el menos 2 afecta otra vez, será menos 2 veces x menos 3 medios al cuadrado
más 9 medios menos 1, ¿no? Que esto es 3,5, ¿no? Entonces la gráfica, o sea, mi función ya estaría definida así, ¿no? En realidad, en otra forma de ponerlo sería menos 2 veces x menos 3 medios al cuadrado más 3,5, ¿no? Ahí está. Y entonces, a ver, te has movido a 3 medios. 3 medios. Has subido 3,5. 3,5. Ahí está. Y la parábola es hacia abajo, es así, ¿no? Carita triste, por ejemplo. Porque es negativa, digamos. O sea, va a tener esa forma, ¿no? Entonces será así. Ahí está. Entonces esa es la forma en la que graficamos las funciones cuadráticas. ¿Está bien?